Ay, la ciencia. ¿Cuántas cosas tenemos gracias a ella? Sin ella no tendríamos teléfonos, cámaras o la misma luz que tenemos en este cuarto. Sin duda, tenemos mucho que agradecerle. Sin embargo, ¿qué pasa cuando la ciencia va un poco más allá de lo que es ella misma, junto con la tecnología? ¿Puede la ciencia abarcar aspectos políticos? ¿Puede incluso quitar a la política? Bienvenidos sean todos a esta cápsula de papel y piedra. En esta ocasión vamos a analizar dos propuestas, una hecha por el físico chileno César Hidalgo en algo llamado Democracia Artificial, y la otra, la de un artículo del País que salió hace poquito acerca de cientificar la política. En 2018, César Hidalgo, un profesor del MIT, se presentó para dar una charla TED titulada "Una osada idea para sustituir a los políticos". Así que me di la tarea de leer el texto, escuchar la conferencia, porque en primer lugar no habla de una colaboración, sino de un reemplazo. En realidad estaba proponiendo reemplazar a los políticos. Pero antes de criticar, vamos a adentrarnos un poquito de qué es la idea de César Hidalgo. Al principio nos hace una anotación. En los últimos 30 años, el porcentaje de personas en el mundo que participan para votar por un presidente es solo del 67%. Y este disminuye a medida de que las elecciones son más locales. La conclusión que saca César Hidalgo de esto es que la razón no es que hay una falta de comunicación o que hay una falta de oportunidad para ir a votar, sino que las personas estaban hartas de la forma en la que se daban la política y sobre todo de la corrupción que hay en los políticos. Por lo tanto, menciona que si es que existe esta falta de democracia que no se está dando totalmente, entonces es porque algo anda mal en la propia forma en la que concebimos la democracia. Y es que aquí hace un análisis aún más fuerte. Nos dice que el verdadero germen de la democracia es el pensar que necesitamos un representante, es decir, que hay un intermediario entre las personas que votan y las leyes, por ejemplo un gobernador o algún alcalde. Para él el germen de la democracia y el talón de Aquiles es justo ese. Y nos menciona algunas otras formas de hacer la democracia, por ejemplo en un voto directo, en el que cada persona va a ser la que vaya a poner su voto para legislar. Y es que justamente esto parece algo imposible y el mismo César lo admite. Sin embargo, lo que dice es que la razón de que sea imposible es únicamente por el exceso de trabajo. Y es aquí donde viene su propuesta. Y es que al decir que hay una carga de trabajo, su forma de solucionarlo es que haya alguna forma en la que podamos abarcar toda esa forma de trabajo. Es decir, propone un algoritmo en el cual vamos a hacer una especie de avatar que va a servir para darnos consejos acerca de qué cosas legislar, e incluso, esto es fuerte, nos dice que podría ser que pusiéramos este avatar en modo automático para que pudiera tomar decisiones por nosotros a partir de lo que él recaba por internet. Y analizando, creo que hay un gran problema en su propuesta. Y es que justamente considera la democracia como una forma de voto directo en la que las personas votan y ya. Imagina por un momento que en realidad en eso se basa la democracia. Las personas van, votan y depende de cuál sea la opinión de la mayoría es lo que se hace. Y únicamente se guían a partir de lo que la mayoría quiso. Si esto fuera así, los grupos vulnerables y los grupos minoritarios perderían muchísimo. Habría un gran atropello a los derechos humanos. Imaginemos solamente el caso del matrimonio homosexual. La mayoría de las personas no lo aceptan. Las minorías serían justamente las más afectadas. Y es que la democracia se trata justamente de gobernar para todos. Si bien es un voto, no significa que este voto de las personas de la mayoría sea únicamente lo que valga. Muchas veces estos representantes son los que van a poder decidir en estas situaciones. Y ahí es donde entra un poquito la humanidad de la política. Ahora imaginemos que sí sucede, que la mayoría decide y ya. ¿De dónde vienen estas preferencias que tú vas a plasmar en el voto? Porque claro, fácil es decir que voy a votar y voy a hacer lo que sea mi preferencia.
pero no nos ponemos a analizar en realidad de dónde viene esta. ¿Qué hay detrás de que las personas quieran lo que quieren? Es decir, ¿hay algo detrás, hay una historia detrás que haga que esas personas tengan esa preferencia? Otra cosa importante es que esto podría llevarse incluso a manipulación. Pero lo más importante es ver cuál es la sustancia en la que vamos a permitir que únicamente se den las preferencias. La democracia es más que eso. Las personas son más que eso. Si lo tomas así, entonces las personas se convierten únicamente en seres que importan solamente cuando tienen que votar, mientras no tienen ningún valor. Se pierde toda humanidad del individuo y por ende también la humanidad de la democracia. Pero más importante aún es notar que la política se va a construir en todo momento. Es decir, lo importante de la democracia es justamente el diálogo que tienes con las personas. No se trata solamente de poner lo que prefieres y ya, no. Se trata también de dialogar las posturas, de hablar con las personas y decir y modificar aquellas preferencias. Y es aquí donde en realidad se construye la democracia. Es ahí donde interviene cada persona. Es ahí donde cada individuo va a dejar de ser un número y donde una computadora, un algoritmo, no va a reemplazarlo. Por otro lado, tenemos el artículo que salió unas semanas en El País de Rafael Yuste y de Darío Gil, los cuales presentan que la ciencia revolucione la política. En esta ocasión vamos a remitirnos un poquito más al texto en sí, por lo cual estaría bien que lo leyeran, sin embargo voy a tratar de explicarlo. Básicamente la propuesta consiste en lo siguiente. Ante pandemias y problemas de carácter mundial como el calentamiento global, el mundo se ha dado cuenta de que la toma de decisiones tiene que tener una gran importancia en el carácter científico y no tanto en el político, ya que este ha ayudado a salvar vidas, por ejemplo, en la pandemia de hoy en día. Así, lo que proponen es la formación de grupos de diálogo entre científicos que puedan asesorar a las personas que toman decisiones en todos los ámbitos y en todos los niveles del país. Y en realidad la propuesta no suena tan mal. Que los políticos tengan algún tipo de asesoramiento a los científicos y estos les digan una que otra cosita por ahí, no está de más. Sin embargo, el problema no es en sí la propuesta, sino pequeños detalles de la propuesta que nos hacen ver que quizá en realidad hay algo más dentro de ella. El primer diagnóstico que hacen es que la falta de conocimiento de la pandemia es debido a que hay una falla en lo que se da de conocimiento científico certero y riguroso. Bien es cierto que en el primer lugar todos estamos de acuerdo. Sin embargo, las personas de la vida diaria necesitan en realidad un conocimiento riguroso de lo que es una pandemia, de lo que es un virus. ¿A alguien le importa cuáles son sus partes que constituye un virus? No lo creo así. Yo creo más bien que lo que hace falta es una conexión entre el que da esa información, podríamos decir el gobernante, y quien la recibe. Y es justamente aquí donde actúa la política. Sin embargo, el verdadero problema está en las inconsistencias que se tiene en el texto. Primero nos dicen, como ya lo había mencionado, que el pensamiento científico tiene que estar en los que toman las decisiones. Sin embargo, después nos hacen notar que en el Congreso de Estados Unidos, de más de 500 puestos, solamente 3 son de científicos y 17 médicos. Lo que nos hace pensar que en lugar de querer que el pensamiento científico esté en los que manejan y en los que deciden las legislaciones, quieren que haya políticos en esos puestos. Y es una diferencia sutil, pero muy importante. Es que aquí alguien podría decir, es que esos son los puestos de asesoría. Sí, pero después explícitamente nos dicen que debería existir el cargo de vicepresidencia científica. Una persona que esté en la vicepresidencia y sea un científico, porque según ellos ayudaría a tomar decisiones en tecnología, en salud y en educación. Más que un razonamiento acerca del pensamiento científico, nos hace ver más bien una apuesta en la que ponemos toda la fe en que si ponemos científicos al frente, estos van a ayudar en todos los sentidos a la humanidad para avanzar en todos los ámbitos. Cuando hay que recordar que incluso científicos han hecho su parte acerca de muchos problemas en la actualidad o algunas cosas que no nos gustaría saber como las bombas atómicas
o incluso violaciones de los derechos humanos con una idea muy mala que es la del avance total, del positivismo. Y es que ellos aseguran que los científicos trabajan para el bien de la humanidad, pero al mismo tiempo dicen esto. Y quiero insistir en esto, ya que estos consejos estarían en todos los ambientes, desde la vicepresidencia, ya mencionada, hasta los cuerpos legislativos y hasta el tercer poder en lo jurídico. Y es justamente en esta frase, el pensamiento científico y la urgencia con la que movilicemos el poder y los recursos a la ciencia determinará el bienestar y la prosperidad a miles de millones de personas en todo el mundo. Y es que en verdad, en todo el artículo no se hallan argumentos suficientes para pensar en tales medidas. Únicamente toman la idea de que la ciencia ayudó con la pandemia y con ella mágicamente las cosas van a ir mejor. Hay una parte en la que literalmente dicen, el método y pensamiento científico son una de las mayores creaciones de la humanidad y la herramienta que nos puede ayudar a superar los retos del futuro. Los científicos trabajan para el futuro de todos, trabajan para la humanidad, utilicémoslos, es urgente. Así, al incorporar profesionales a sus filas, los gobiernos y los partidos conjuntamente podrían concentrarse en los temas de verdadera importancia, con perspectiva de futuro, minimizando el cortoplacismo tan dañino que desafortunadamente rige el discurso político de muchos países. Si a esas vamos, la defensa de cultura y lenguas indígenas que están a punto de desaparecer podrían considerarse cortoplacistas, ya que efectivamente en algún momento tendrían que desaparecer. Al igual que en el artículo anterior, se te olvida que la política es un actuar humano y que no solamente hay que ver por el futuro y por las personas que estarán después de nosotros, sino que también tenemos que ayudar, tenemos que apoyar y tenemos que asegurar el bienestar de los que estamos hoy aquí, por más cortoplacista que tú le llames a eso. Así, por ejemplo, en apoyos a personas de escasos recursos no valdrían, ya que esto termina siendo algo corto plazo para que unas cuantas personas se mantengan, pero no serviría mucho a la posteridad. Incluso llegan a decir que existirían órganos internacionales que se podrían encargar de la distribución de recursos. Ahora, viendo que su ideal es únicamente positivo hacia la posteridad, ¿en verdad esta repartición sería justa? En conclusión, el pensamiento científico sí tiene que existir a la hora de la toma de decisiones. Así que la idea de hacer asesorías a muchos niveles en la política es una buena idea. Sin embargo, no hay que confundir esto con poner a científicos en puestos políticos únicamente apelando a la buena fe de su humanidad. Hay que entender una cosa. Los científicos y la ciencia son cosas distintas. Los científicos no son la ciencia y ellos son tan corruptibles como cualquiera. En fin, la ciencia puede ayudar muchísimo a la política, pero también hay que tomar en cuenta que en la ciencia hay algunos paradigmas y algunos prejuicios hacia la propia política. Muchos de ustedes ya se habrán dado cuenta, pero en este artículo se esfuerzan en decir que ciencia va a abarcar también la ingeniería y la medicina, pero no toman así una ciencia a la propia política, siendo que la política también se le considera una ciencia. Así como hay temas en los que los políticos necesitan asesoría, también es cierto que los científicos no están preparados para ejercer cargos públicos. Dejemos de pensar en la política como una actividad sencilla o de la cual no se necesita tener ninguna preparación. Eso es falso. Cientificar todos los aspectos de la vida del individuo es inútil e irrisorio mientras no se resuelva el problema de tratar todo con una positividad. Sobre todo, hay que tener en claro que la política es una actividad humana. Y no digo que la ciencia no puede entrar en ella. De hecho, estoy a favor de que el pensamiento científico entre en la política. Pero es muy diferente que el pensamiento científico esté a que los científicos tomen el poder sin ninguna preparación.